Muy buenos días. En el día de hoy vamos a hablar en este tema de la materia y sus propiedades que corresponde a el área de naturales. Vamos a hacer este espacio de aprendizaje para los estudiantes de la IED 11 de noviembre para el grado quinto. Vamos a tener en cuenta que ya este tema lo habíamos observado y vamos a repasar el hecho de que habíamos visto los estados de la materia. Vamos a tener en cuenta el estado sólido, líquido, gaseoso y el cuarto estado, que es el estado plasma. En este estado ya lo habíamos observado y habíamos analizado cómo se encuentran los átomos dispuestos en estos estados. Aquí en el sólido ya lo vemos que son bastante rígidos, son bastante juntas estos átomos. En el líquido tienen más poder de movimiento, ellos se pueden mover mucho más. En el gaseoso están más separados, son más libres los átomos, pero en el plasma tienen unas características diferentes y además se encuentran mucho más separados que en el estado gaseoso. De esta manera podemos ver que los sólidos tienen una forma definida. El líquido no tiene una forma definida, sin embargo él toma la forma del recipiente que lo contiene. En el caso del agua, del shampoo, de cualquier otro líquido que nosotros vemos. Muy bien, el gaseoso, ya saben que no tienen una forma definida, ocupa completamente el volumen del recipiente que lo contiene. ¿Por qué? Porque él está disperso y solamente es contenido por el recipiente donde él está en ese momento. Muy bien, vamos a realizar esta pregunta para que nos quede allí de reflexión. Dice, ¿todo lo que ves aquí es materia? ¿Qué estamos viendo aquí? Aquí vemos belleza, inteligencia, vemos comida, frío, zapatillas, alegría y tristeza, música y libros. Analicemos esta pregunta y al final vamos a responderla. Muy bien, vamos a hablar de la materia. Vamos a darnos cuenta aquí a través de este mapa que contamos con las propiedades de la materia, los estados de la materia y los tipos de sustancia que componen las materias, ¿verdad? Vamos a darnos cuenta al inicio aquí que tiene unas propiedades que son generales y otras que son específicas. Vamos a hablar un poco de las generales, pero antes de ello vamos a recordar nuevamente lo que es la materia. Y sabemos que la materia es todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Aunque tú no la veas, por ejemplo, el aire tiene masa, así no lo sientas pesado encima de ti. Todo lo que existe en el universo es materia. Tu cuerpo, la ropa que llevas puesta. Muy bien. Después de haber recordado lo que es la materia, vamos a mirar que la materia tiene unas propiedades generales. Tiene masa, la cual es la cantidad de materia contenida en un volumen cualquiera. La masa de un cuerpo es la misma en cualquier parte de la Tierra o en otro planeta. Podemos hablar, por ejemplo, de una maceta, ¿verdad? Donde le echamos tierra para poder plantar más adelante una planta. Entonces, la tierra está ocupando un lugar en ese volumen. Entonces, esa cantidad de materia que está contenida allí, es decir, esa cantidad de tierra, ¿verdad? Es la masa de ese elemento. Esto no va a cambiar en ninguna parte. Dice que la masa de un cuerpo es la misma en cualquier parte de la Tierra o en otro planeta. Muy bien, miremos aquí el peso. El peso es la acción de la gravedad sobre los cuerpos. Ya sabemos entonces que todas aquellas cosas que para nosotros pesan mucho, más o menos, o poco, tienen que ver con la fuerza de gravedad que atrae las cosas hacia el centro de la Tierra. Entonces,
Ya sabemos que el peso, aquí lo dice, en los lugares donde la fuerza de gravedad es menor, por ejemplo en una montaña o en la luna, el peso de los cuerpos disminuye. ¿Ok? Muy bien. Vamos a mirar lo que es el volumen. El volumen entonces es el espacio que ocupa cierta cantidad de materia y el volumen de los cuerpos se mide en litros, mililitros o centímetros cúbicos. Esto se hace mirando la diferencia que hay de un objeto cuando por ejemplo tenemos una probeta o una jarra que está marcada, eh, ya sabemos que ahí se hay un litro y va a entrar un elemento para medir su volumen. La diferencia entre lo que estaba y lo que ahora mismo está, ese sería el volumen de ese elemento. Entonces, así como lo vimos antes, sabemos que la materia se encuentra en estado sólido, líquido, gaseoso y además en plasma. Ya sabemos que la plasma es mucho más dispersa que el estado gaseoso. Vamos a observar, vamos a continuar con estas explicaciones. Muy bien, vamos a analizar. La materia tiene dos clases de propiedades, como ya lo hemos mirado, las generales y las específicas. En las generales, la masa, ya sabemos que a través de este tipo de elementos podemos calcular la masa. Tiene también temperatura, claro que sí. La temperatura es el grado de... La temperatura es entonces el grado de frío o calor que tiene este elemento. Y la temperatura la podemos medir con termómetros. También tienen un volumen, que es el espacio que están ocupando en este lugar. También vamos a entrar ahorita a analizar las propiedades específicas, muy importantes porque ellas, entre otras, porque las propiedades específicas son variadas, tienen que ver con el color, con la dureza, con la densidad, con la forma, la transparencia, etcétera, etcétera. Muy bien, la materia entonces ya sabemos que tiene propiedades generales y específicas y vamos a analizar ahorita un poco de las propiedades específicas. Tiene densidad, eso quiere decir que es la relación entre la masa y el espacio que ocupa un cuerpo. Muchas veces hemos visto que hay elementos que son más densos, es decir, que hay más presencia de ese elemento en ese momento, ¿verdad? Cuando hay poca densidad, quiere decir que hay poca presencia de ese elemento en el espacio que está ocupando. Vamos a hablar de la solubilidad. Hemos escuchado muchas veces el término soluble. Esto es soluble, esto no es soluble. ¿Y esto qué es? Esto es la capacidad que tiene una sustancia de disolverse en otra. Muy bien. Hemos dicho, por ejemplo, que hay elementos que son muy solubles en agua. Por ejemplo, si yo voy a mezclar la sal con el agua, la sal lo que va a hacer es disolverse en el agua. También tenemos la propiedad de la dilatación, la capacidad que tienen algunos cuerpos de aumentar su tamaño por acción del calor. Hemos visto que muchos elementos, cuando los exponemos al calor medio o al calor intenso, ellas se hinchan o se soplan, se dilatan, es la palabra correcta, y cambian de tamaño, aumentan su tamaño. Muy bien, ahora vamos a ver cómo es que cambian las cosas de estado de la materia. Vamos a hablar sobre los cambios de estado de la materia. Los estados de la materia, ya lo sabemos, son sólido, gaseoso, líquido y plasma, pero en este momento estos tres son los más importantes. Dice aquí que la materia puede encontrarse en la naturaleza en tres estados: sólido, líquido y gaseoso. Aquí están ellos. Muy bien, vamos a hablar de esto. Es un elemento en estado sólido, ¿verdad? ¿Cómo se llama cuando este elemento se vuelve a estado gaseoso? Recibe el nombre de sublimación. Cuando hay un elemento que está en estado gaseoso y se convierte a líquido,
esto se llama licuación. Y cuando hay un elemento líquido que va a cambiar a sólido, entonces este se llama solidificación. Así se llama cuando ellos cambian. Pero ¿cómo se llama cuando ahora es el sólido quien se convierte a líquido? Este proceso se llama fusión. Se han fusionado los elementos. ¿Cómo se llama cuando el líquido se convierte en gaseoso? Ese ya lo conocemos, ¿no? Vaporización. Muy bien. ¿Cómo se llama ahora cuando el gaseoso, un elemento gaseoso, se vuelve sólido? Sublimación, ¿cómo no? Recibe el mismo nombre. Muy bien. Cuando cambian las condiciones en que se encuentra, especialmente la presión y la temperatura, ¿verdad? Es lo que se llama cambio de estado. Muy bien, aquí también podemos ver el ejemplo de este proceso. Vamos a volver a la pregunta inicial. ¿Todo lo que ves aquí es materia? Muy bien. La materia entonces es todo lo que ocupa un espacio, tiene volumen, ¿verdad? Tiene masa, tiene las características generales. Entonces, la belleza no la podemos considerar como materia. La inteligencia, que es tan importante, tampoco es materia. La comida, claro que sí es materia. El frío es una condición que tienen algunos ejemplos de materia, sin embargo, no es materia el frío. Las zapatillas que usted se pone para poder hacer ejercicio sí son materia. La alegría y la tristeza definitivamente no son materia. La música que nos encanta definitivamente no es materia. Pero los libros que tú consultas para estudiar y para mirar los temas que te interesan sí son materia. Espero que hayas acertado junto conmigo. Muy bien. Ahora, las sustancias que componen la materia no son todas iguales, porque si no, todas se verían exactamente iguales y no podrían ser tan diferentes como ya las hemos visto. Sabemos que hay sustancias puras y mezclas. Las sustancias puras tienen una composición y unas propiedades características constantes: densidad, un punto de ebullición, un punto de fusión. Sabemos que son unas sustancias que están compuestas por un mismo elemento, y ellas, aunque las sometamos a calor y demás, nos salen otro tipo de compuestos. Aquí hay un buen ejemplo: el oro. El oro es puro, por eso también es tan deseado y tan útil. Muy bien. Así es, el oro es bastante deseado por sus propiedades. Cuando hablamos de las mezclas, sabemos que hay de dos tipos. Hay mezclas heterogéneas y hay mezclas homogéneas. Las mezclas heterogéneas son aquellas que se forman, ¿verdad? O se componen de dos elementos, dos o más elementos, pero ellos, aún mezclándolos o juntándolos, no se convierten en una sola sustancia, y además es muy fácil ver qué sustancias la componen a simple vista. Por ejemplo, si usted toma arena y agua, después de mezclarlo 8 horas, 10 horas, 2 días, 20 días, va a contener nuevamente la arena separada del agua a simple vista. Asimismo con el aceite y el agua, se puede ver claramente dónde está el aceite y dónde se encuentra el agua sin necesidad de hacer ningún proceso químico. En una ensalada de verduras también podemos ver este ejemplo, igual que en las monedas con agua, puesto que aquí podemos contar hasta cuántas monedas hay aún habiéndose mezclado con el agua.
y en la ensalada de verduras es muy fácil ver qué tipos de elementos componen dicha ensalada. Pero en las mezclas homogéneas no es fácil saber a simple vista cuáles son los elementos que hay allí que componen ese elemento. Vamos a ver, aquí hay una solución de sólido que es sal y agua. Cuando yo la veo a simple vista yo puedo creer que es solamente agua, pero resulta que es sal disuelta en agua. Aquí vamos a mirar un perfume. No puedo saber a simple vista cuáles son los elementos que componen este perfume. Aquí dice que hay una solución de líquido, es decir, aceites esenciales y alcohol. No lo podría saber porque se ven todos juntos iguales. También hay una solución de agua y azúcar, pero a simple vista no voy a saber que es agua y azúcar. Pensaré, ¿será que es agua? Una solución de sólido, que es el azúcar, en líquido, que es el agua. Muy bien, vamos a mirar qué otra mezcla homogénea es el acero. No es puro, algunos pensarían que es puro, pero no, es una mezcla de elementos. ¿Qué elementos? El elemento carbono y el elemento hierro. Ellos se han mezclado y han hecho el acero. Y aquí hay algo más, el agua carbonatada, que hay dióxido de carbono y agua. Esto lo podemos ver y no sabríamos dónde está cada elemento. Por su atención, muchas gracias. Esperamos que sigan consultando las redes y sigan consultando material de estudio para aprender un poquito más sobre la materia. Les recuerdo elaborar los cuestionarios con base en esta información.